importante, pero es uno de nuestros pilares más importantes de tratamiento y de diagnóstico que tenemos, porque es una de las patologías más frecuentes que nosotros manejamos, ¿correcto? Dicho esto, vamos a pasar a cuáles son las técnicas que nosotros solemos utilizar en el varón adulto para llegar a los distintos diagnósticos y eventuales tratamientos que va a requerir ese paciente que tenemos enfrente. Y las mismas, en este momento vamos a dirigirnos a lo que son la flujometría, el estudio urodinámico, que sería un estudio de flujometría un poco más completo y un poco más complejo, la evaluación funcional de los testículos que se lleva a cabo mediante el espermograma, y la parte anatómica que le corresponde a los testículos, que principalmente nosotros utilizamos la ecografía, si bien no podemos negar que tenemos otros estudios también que los utilizamos para hacer el diagnóstico, pero con la ecografía realmente tenemos una, digamos, cubierta la gran cantidad de patologías, y a veces necesitamos algún diagnóstico diferencial. Bueno, ahí haremos otro estudio, pero en general con la ecografía no podemos hacer, ¿correcto? Bueno, para adentrarnos un poquito en el tema, vamos a empezar con la próstata. Como les dije recién, la próstata a nosotros nos trae grandes problemas en una etapa de la vida donde cada vez que la persona quiere ir a orinar, a hacer la micción, tiene dificultades, y empieza con dificultades, y empieza con lo que nosotros llamamos los síntomas del tracto urinario inferior. Esos síntomas del tracto urinario inferior rápidamente, goteo postmiccional, disminución del chorro miccional, nocturia, nicturia, esfuerzo al orinar, maniobra de Valsalva que genera problemas vesicales, y todo ese espectro de síntomas empieza a tener el varón adulto, ¿correcto? ¿Y a qué se debe? A esto que ustedes ven acá, a este pequeño agrandamiento de la próstata justo en la posición clave, que es la salida de la orina desde la vejiga. Entonces acá, porque acá se dirige, sale la orina, y fíjense el trayecto filiforme que le deja la próstata para lograr salir. Y de ahí vienen todos los síntomas, ¿correcto? Entonces, este es el principal problema que nosotros tenemos que empezar a diagnosticar y a objetivizar. ¿Qué quiero decir con esto? El paciente se presenta en la consulta muchas veces diciendo: tengo problemas para orinar. Bueno, pero los problemas para orinar pueden ser un montón, pueden ser de diferentes índoles, mucho más de diferentes grados. Y eso nosotros tenemos que saberlo para saber qué tan importante o qué tan seria es la patología de nuestro enfermo, o qué tanto no. Y plantear una terapéutica inminente, médica, quirúrgica, de expectancia y demás. ¿Correcto? Entonces, en esta imagen ecográfica que ustedes ven acá, vemos la parte más hipoecoica de los costados, que es la orina en la vejiga. Esta imagen redondeada, que es la próstata agrandada, en un corte axial, y cuando lo pasamos a un corte sagital, vemos cómo la orina tiene dificultad para salir a través de esta hiperplasia prostática benigna, o este agrandamiento de la próstata, ¿correcto? Entonces vamos a ponerle números y vamos a ponerle un valor a ese paciente que nos dice orino mal, ¿correcto? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos mediante la flujometría, primer estudio que vamos a ver, ¿correcto? Miren, para los que no saben de qué se trata, les puse acá un pequeño videito para que vean cómo es una flujometría, ¿sí? A ver si acá quedó. Ahí está. Este equipo que ustedes están viendo acá adelante, de pronto lo que hace es que el paciente orine, como lo hace habitualmente, en este inodoro que acá lo ven, con este embudo y esta balancita que va midiendo el flujo que cae en una cantidad de tiempo, y lo va mostrando, lo va calculando por medio de la computadora, va generando una curva. ¿Qué curva? Esta curva. ¿Y qué dice esta curva? Y dice, para nosotros los urólogos, para ustedes por ahí no tanto, pero para nosotros dice un montón de cosas. ¿Por qué? Porque dice que en una cantidad de tiempo el paciente hace una cantidad de orina o de mililitros de orina. Entonces, nosotros tenemos que evaluar todo esto que están viendo acá, que son el flujo máximo, el primer punto, el flujo promedio, porque el flujo promedio que nosotros tenemos también muchas veces puede estar un poquito alterado cuando el paciente hace muchos esfuerzos para orinar. Ahora lo van a ver en la próxima diapositiva. El tiempo que tarda en orinar, porque por ahí tiene un buen flujo, pero en realidad tiene
capacidad de orina, entonces orina mucha cantidad, y de ahí deviene el volumen. Y todos esos parámetros nosotros tenemos que considerarlos, y con eso vamos a obtener un par de situaciones donde encuadrar a nuestro paciente. Entonces, si yo les dije que esta curva es la curva normal, ¿sí?, donde nosotros la llamamos curva lomo de ballena, ¿correcto? Así la definimos. De ella devienen estas curvas patológicas. Entonces, si vamos a la primera, fíjense cómo la curva empieza como, digamos, un poco más exagerada y no tan suave. Nosotros esta curva la llamamos una curva suave. Esto es una curva, perdónenme, disculpen, ahí está. Está un poco más aguda, y cuando va descendiendo, fíjense que no tiene un descenso suave como la que tenía la otra. Eso es cuando el paciente empieza a tener un poco de obstrucción urinaria. Ahora, diferente es cuando la curva es así en meseta, ¿sí?, es plana. ¿Y qué significa esto? Acá no hay problema prostático, acá hay problema en la uretra. ¿Por qué? Porque por más que el paciente ponga más flujo, más potencia o menos potencia con su vejiga, el calibre que le permite la uretra de salida es uno solo. Entonces llega al máximo calibre y siempre va a mantener ese calibre. Después desciende. ¿Correcto? Entonces ahí nosotros ya empezamos a valorar diferentes diagnósticos y para dónde vamos a seguir estudiando a nuestro paciente, porque ya, digamos, los diagnósticos diferenciales empiezan a suscitar y uno tiene que empezar a direccionar los estudios complementarios que vamos a pedir de manera diferente. En este caso, donde hay una curva muy elevada y de forma muy aguda, es una hiperactividad del detrusor. O sea, esa vejiga, digamos, se contrae, digamos, muy groseramente y manda todo el flujo de un solo momento. ¿Qué significa eso? Que el paciente probablemente tenga pérdida de orina, porque cuando se contraiga la vejiga no va a tener ni tiempo de llegar al baño. Entonces, el paciente tiene pérdida de orina, ¿correcto? Y tenemos lo opuesto. Fíjense esta curva. Distinta a esta de acá arriba, aunque parecida, pero en realidad tiene estos piquitos que a nosotros nos muestra que el paciente está haciendo valsalva al momento de orinar, ¿sí?, para poder evacuar esa vejiga. Entonces, teniendo estas curvas, nosotros decimos, bueno, ok, los estudios diferenciales serán dependiendo a qué nos atenemos. Entonces, si seguimos con la línea de estos dos de acá abajo, donde tenemos una pequeña variabilidad en la función de esa vejiga, tenemos que complementar un poquito con un estudio urodinámico. ¿Y qué es el estudio urodinámico? El estudio urodinámico es una suma de dos etapas de un estudio que nos muestra cómo se desempeña la vejiga, la próstata y la uretra en el paciente, ¿correcto? Dicho esto, puedo decir que la flujometría que estuvimos viendo recién es la segunda fase de ese estudio urodinámico que vamos a hacer, ¿correcto? Esta es la imagen que tienen acá, es el dispositivo con el cual uno realiza el estudio urodinámico. Entonces, esta silla que se ve acá con el embudo que les mostré en el videito anterior para poder orinar, y todo este dispositivo electrónico que tiene el paciente es el que nos va a llevar adelante el estudio urodinámico. Es un estudio, es ambulatorio, pero es un estudio un poco molesto para el paciente o incómodo, no doloroso, ¿correcto? Nosotros usamos un poquito de anestesia local para minimizar las molestias, pero en realidad no es un estudio doloroso, sino simplemente es un estudio molesto. No requiere ayuno, sí necesitamos tener un urocultivo previo. En general el urólogo siempre para hacer cualquier maniobra sobre la vía urinaria va a pedir un urocultivo negativo, ¿correcto? El paciente debe estar de una manera cómoda porque necesitamos colocarle, como dice aquí, dos catéteres, uno a nivel de la uretra y uno a nivel del recto. Y esa es la parte incómoda del estudio urinario, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esos catéteres conectados a este dispositivo que ustedes ven acá va a recepcionar las variaciones de presiones que el músculo genere y el abdomen genere y nos va a dibujar este gráfico que se ve acá, y con esto nosotros vamos a poder obtener los resultados de las diferentes presiones que maneja el paciente. Haciendo ese análisis, uno, digamos, tiene que llegar al diagnóstico de lo que uno piensa que tiene nuestro paciente.
Es un estudio un poco prolongado, tarda más o menos entre media hora y una hora en líneas generales, porque hay que hacer un llenado vesical muy paulatino y muy lento para no desencadenar ningún acto reflejo ni ninguna incomodidad que no sea real en esa vejiga, porque la vejiga, en la medida que se va llenando por el flujo urinario que tienen los riñones, digamos, si uno piensa que tenemos más o menos en un paciente normal 50 mililitros hora de producción de orina, no podemos ponerle de golpe mucha cantidad de líquido, porque si no vamos a generar un falso cuadro diagnóstico, ¿correcto? Entonces, en la medida que lo vamos llenando, vamos generando las diferentes presiones que se van viendo en este gráfico, ¿sí? Y nosotros vamos evaluando en qué momento, por ejemplo, tiene deseo miccional, tiene escape de orina, tiene dolor, ¿correcto? Y todos esos valores y esos puntos los tenemos que ir registrando. Y hay una tabla donde nos dice que está bien o que está mal, o que es previo o que es posterior, y uno lo tiene que ir catalogando y tiene que ir encuadrando en el diagnóstico. Otra cosa muy importante es lo que yo les comentaba previamente, cuando el paciente micciona, es que hace valsalva. Cuando el paciente, nosotros tenemos que hacerlo toser o estornudar o algo por el estilo para que haga la valsalva durante el estudio y poder remediar un poquito esa situación que el paciente involuntariamente realiza, por ejemplo en el caso de la flujometría, que es cuando hace esfuerzo para poder orinar, ¿correcto? Entonces, una vez que llegamos hasta esta etapa del estudio, que lo llenamos de forma completa, le pedimos al paciente que orine de forma voluntaria. Y ahí es donde volvemos al estudio anterior, ahí volvemos a la flujometría. O sea que la segunda fase del estudio, que es acá donde se ve la curvita, ¿sí?, nos está mostrando cómo está orinando el paciente. Y hay que pedirle siempre que lo haga, si bien es una situación media incómoda, imagínense en esta silla, en cierta forma desnudo, con dos catéteres, que orine de forma normal es algo medio irracional, pero bueno, hay que tratar de que lo intente hacer para poder tener eso. ¿Correcto? Con esto, ¿qué obtenemos nosotros? Podemos obtener principalmente cómo se desempeña el detrusor del paciente, que muchas veces lo interpretamos como que el paciente está obstruido y en realidad, como decimos los urólogos, la que no empuja es la bomba y el caño de salida está destapado. En realidad no está obstruida la uretra y lo que no empuja es el músculo detrusor porque o perdió su funcionalidad o tiene algún problema, algún trastorno neurológico. El paciente que, como la vejiga es demasiado inervada, por ahí puede llegar a traerle alguna denervación o alguna disinergia vesicosfinteriana, que es otra de las patologías que manejamos, donde la vejiga se contrae, el esfínter no se relaja y hay como un choque de fuerzas ahí que no permite que el paciente logre evacuar la orina. ¿Correcto? Con esto nosotros tenemos, con estos dos estudios tenemos prácticamente el 99% de los diagnósticos funcionales de los problemas miccionales que tienen los pacientes, ¿correcto? Debemos tener en cuenta que este estudio hay que pedirlo cuando realmente hace falta, porque, vuelvo a repetir, es bastante incómodo. Y los pacientes, el que no lo conoce, como primera experiencia, bueno, la va a abordar y la va a hacer, pero el que lo conoce se pone un poco reticente a hacerlo, ¿sí? Así que tenganlo presente. De esta manera podemos estudiar todo lo que es la micción de los pacientes adultos varones. Ahora, cambiando un poco el esquema, vamos a ir a lo que hace a la parte o la vida sexual, para definirlo de alguna manera, del varón adulto, donde vamos a evaluar las enfermedades genitales, donde vamos a evaluar la parte fértil del hombre, y todo eso nos vamos a regir por una serie de estudios. Empezamos con el espermograma, que para nosotros el espermograma y el espermocultivo nos permiten determinar la vía diferencial, cómo se encuentra, ¿correcto? Y en este proceso de estudiar el espermograma y estudiar toda la vía diferencial, empezamos acá a nivel del testículo, donde los espermatozoides van a nacer en la espermatogonia, que es lo que hace a los túbulos seminíferos, y poco a poco van generándose todo el proceso de capacitación, de maduración, de diferenciación y de especialización, hasta llegar a la célula flagelada, que es el espermatozoide, después de un periodo bastante prolongado de tiempo, ¿correcto? Y bien especializada para generar su función. Pasando por todos estos estadios de la espermatogénesis, llegamos al final donde está la espermiación,
donde está la impregnación, donde queda delimitado nuestro espermatozoide. ¿Bien? Entonces, este espermatozoide tiene para nosotros tres partes muy importantes, ¿correcto? Es la parte cefálica, conocida como la cabeza del espermatozoide, que forma el acrosoma, donde adentro está el material genético que se va a unir con el ovocito para poder lograr la fecundación. Tenemos el segmento intermedio, si hay mitocondrias, quiere decir que en este segmento intermedio va a haber un poco de energía, ¿sí? Y al final tenemos el flagelo o la cola del espermatozoide, que es el que le va a permitirse propulsarse y es en cierta forma uno de los más importantes elementos que tiene junto con el ADN, porque sin la propulsión no sirve, ¿correcto? Entonces, todo esto es lo que se va produciendo y lo que se va diferenciando en lo que es la espermogénesis. Bien. Entonces, si nosotros tenemos que realizar un espermograma, tenemos un montón de indicaciones. Fíjense acá la cantidad que les anoté, ¿sí? Fertilidad, infecciones para ver si hay alguna alteración en el mismo, por alguna infección, por alguna enfermedad de transmisión sexual que haya afectado al paciente, por alguna transgresión. Si está asociado a varicocele, recuerden que el varicocele como enfermedad en sí tiene un aumento de temperatura, ¿sí? A nivel de lo que hace a la espermogénesis y los espermatozoides a la temperatura corporal que tenemos nosotros no se desarrollan de manera completa. Entonces, de ahí es que surge que los testículos tienen que migrar desde la vía intrauterina que están en el retroperitoneo y bajar hasta la bolsa escrotal para poder lograr un poco menos de temperatura. De esa forma podemos obtener una espermogénesis correcta. El varicocele, al generarle mayor aflujo sanguíneo a nivel testicular, eso eleva per se la temperatura y de ahí sobreviene el problema que trae algunos trastornos con radicales libres y demás para la formación de los espermatozoides, ¿correcto? Si de pronto, por ejemplo, esto no tiene nada que ver con el hombre, pero si digamos, cada vez que fecunda tiene una pérdida fetal y otra pérdida fetal y otra, y se vuelve recurrente, bueno, de pronto hay que estudiar porque, a ver, puede haber algún trastorno genético o anatómico que puede generar la pérdida fetal todo el tiempo, ¿sí? Entonces, no solamente la parte femenina, sino la parte masculina también hay que verlo, ¿correcto? La vasectomía. Nosotros hacemos la vasectomía, pero al paciente le decimos cuidado, porque hasta que los conductos deferentes no se limpien de espermatozoides, usted tiene riesgo de fecundar, ¿correcto? Entonces los libros dicen un año de espermograma de control. Bueno, nosotros, como los pacientes a veces se ponen un poco ansiosos, lo hacemos un poco antes para que puedan aprovechar la vasectomía un poco antes, ¿correcto? La criptorquidia, todos sabemos que la criptorquidia tiene una alta relación con lo que hace al cáncer de testículo y obviamente con todo lo que la transgresión genética que eso puede conllevar. Tratamientos médicos extras por enfermedades extras como las quimioterapias, las salacinas y demás, eso nos pueden traer la radiación, acá yo no lo noté, pero la radiación también tenganlo presente, ¿sí? Que puede traer algún trastorno, lesiones en el escroto, traumatismos y demás, las paperas, ¿sí? La infección viral de los testículos puede generarle, cuando antiguamente la abuela le decía se le bajó las paperas, sí, se le bajó las paperas y quedó estéril. Eso es lo que tenemos que evaluar en ese caso. Exposición a algún tóxico que genere algún problema a nivel de la espermogénesis, y la vasoanastomosis, que es la recanalización de los conductos deferentes de un paciente que estaba vasectomizado previamente. Bueno, como sabemos que si bien se puede realizar y que la realidad es que no todo el mundo que se recanaliza puede volver a tener la función, debemos garantizar de que esos conductos deferentes volvieron a estar permeables y el paciente cada vez que eyacula tiene espermatozoides en el líquido seminal y no que solamente el líquido seminal, ¿correcto? Entonces eso es muy importante que lo tengan presente. Bien, ahora, ¿qué analizamos de esto? Nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a analizar es algo demasiado largo. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cómo se hace la toma de la muestra. Y lo más, digamos, lo más sano que puede ser es
enviar al paciente y decirle, tome, con esta orden de espermograma, vaya al laboratorio y que le digan cómo recoger la muestra, dónde ponerla y en qué horario traerla, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es muy importante, digamos, los cuidados que uno tiene que tener en el momento de recoger la muestra y en el momento del traslado. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, al ser tan lábil, si uno le genera cambios de temperatura o lo pone en sustancias que pueden ser tóxicas o nocivas para los espermatozoides, en realidad la muestra puede venir con un resultado que no es real. Y ustedes piensan que el paciente tiene todos sus espermatozoides muertos y no es así. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tiene que tener abstinencia sexual para que la muestra sea bien fidedigna, ¿sí? 2 a 7 días, con 5 días está bien. Tienen que anotar bien el nombre, los días de abstinencia, la fecha y la hora de recolección. Siempre es prudente, nunca, como les dije recién, como es tan lábil la muestra, nunca es prudente guiarse por una sola. Entonces sería bueno tener 2 muestras como para que cotejen el valor y el resultado de lo que estamos viendo. Y el tiempo transcurrido entre las recolecciones puede ser 1 semana o 90 días. En realidad hay que tratar de que sea un poco más espaciado en el tiempo, porque si uno lo hace a la brevedad, es como que tenemos la misma espermiogénesis. ¿Qué significa la misma? Como tarda tanto el espermatozoide en, digamos, especializarse, tenemos que darle mucho tiempo para que logre salir otra camada de espermatozoides que no tienen nada que ver con la muestra previa, y de esa forma uno puede tener 2 muestras que se pueden cotejar bien y podemos tener un resultado bien fidedigno. ¿Sí? Bien, entonces, y si hay alguna duda, se hay que tomar la tercera muestra. Lamentablemente es así. Acá tenemos 2 o 3 consideraciones. Obviamente que se realizan mediante masturbación, ¿sí? La eyaculación tiene que, digamos, poner el contenido en un frasco que puede ser de vidrio o que sea de plástico, pero tengan cuidado que no tenga ningún tóxico, ¿sí? Ni ningún agente nocivo para que pueda de pronto afectar la muestra. Fíjense el siguiente tópico, que el frasco esté tibio, porque el cambio de temperatura grosero hace que la muestra se pierda, ¿sí? Y condiciones especiales, obviamente que si el paciente tiene una infección previamente, la muestra va a estar muy alterada, no por ahí tanto en los espermatozoides, sino en todo lo que engloba a los leucocitos, células redondas y demás que incluyen la muestra. ¿Correcto? No se debe utilizar condón para la toma de los espermatozoides, por lo mismo que les dije hoy con el tema del plástico. Tengan cuidado porque por ahí puede tener el látex o alguna sustancia nociva para los espermatozoides. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a analizar de este espermograma? 2 patrones. Los primeros los macroscópicos y después los microscópicos. En relación a la apariencia, lo más importante es el color. Si tiene un tinte rosado o algo por el estilo, eso habla de que hay sangre. Si hay sangre puede haber inflamación o infección. Ya no es del todo confiable la muestra por ese lado, ¿correcto? Y con respecto a la licuefacción, y esto viene de la mano de lo que yo les decía con la toma de muestra y el momento en el que se debe entregar, porque fíjense que debe para licuarse entre los 5 y los 40 minutos, porque la muestra se coagula enseguida. Si ustedes van por una muestra que la toman a las 8 de la mañana y la llevan a las 10 al laboratorio, pasó mucho tiempo, llegan con una muestra que perdió ya su viabilidad, ¿correcto? Entonces es muy importante saber en qué horario lo recepcionan y cuándo tomar la muestra, saber a cuánto están de distancia del lugar donde ustedes tienen que llevar la muestra. Porque si tienen 1 hora de viaje, y es medio complicado ya, porque venimos con los tiempos que no nos cierran. Entonces todas esas pequeñas cosas hacen a que la muestra sea lo más fidedigna y que pueda ser tomada como corresponde. Seguimos con los parámetros macroscópicos. El volumen es importante, en línea general, con 2 centímetros cúbicos podemos decir que la muestra es satisfactoria. Esa muestra de 2 centímetros cúbicos va a estar conformada por las diferentes estructuras que arman la vía diferencial, ¿correcto? Los testículos, el epidídimo, las vesículas seminales. Fíjense la cantidad de las vesículas seminales, ¿correcto? Por encima de la próstata, ¿sí? Bastante por encima de la próstata, y las glándulas de la uretra que también van a aportar su grado de colaboración. Por otro lado, la viscosidad es importante, fíjense el pH siempre por encima de 7,
pero no demasiado, porque se habla de que si está muy por encima de 7.8, podemos hablar de que hay alguna otra afección que lo puede modificar a este espermograma, entonces ténganlo presente porque puede alterarse, y si está por debajo puede, en un pH ácido se puede hablar de obstrucción, así que tengan cuidado que esos extremos no son tan buenos. Bien, ya vimos todo lo macroscópico, lo microscópico. Lo microscópico, en línea general, principalmente lo que tenemos que ver es la motilidad. Lo que yo les dije previamente del flagelo es importante porque necesitamos que tengamos una gran cantidad de espermatozoides de tipo A, que son los primeros que acá tienen anotados, que son los que tienen progresión rápida. Esos son los que se mueven más rápidamente. Necesitamos que se desplacen a una velocidad de 25 micrómetros por segundo a una temperatura de 37 grados. ¿Para qué? Para que lleguen desde donde se encuentran en el fondo del saco vaginal hasta donde está el ovocito. Si no, si se mueven de forma lenta como el resto, tenemos un problema de que en el transcurso de que se desplazan pueden no llegar a fecundar. ¿Correcto? Todos estos parámetros se pueden alterar, como lo mencionamos previamente, por trastornos como el varicocele que ya les mencioné, algún que otro trastorno endocrinológico que puede tener el paciente, infecciones siempre, algún anticuerpo que puede tener que pueda atacar al espermatozoide y lo puede exterminar, las bacterias en el semen, lo mismo, defecto en la cola, ahora después tenemos otro slide donde nos muestran los defectos de la cola que hacen que no lo dejen desplazarse, ¿sí? Anormalidades en las secreciones de las glándulas, eso que hace que el fluido sea de diferente viscosidad y no le permita estar en un medio acorde como para moverse como corresponde, ¿sí? Hábitos, el cigarrillo, consumo de bebidas, drogas y el estrés, todo eso modifica de manera importante la calidad de los espermatozoides. La vitalidad es muy importante tener una buena cantidad de espermatozoides vivos. Esa cantidad de espermatozoides vivos nos va a permitir tener mayor probabilidad de una fecundación, ¿sí? El conteo, ¿sí? O sea que tenemos 3 puntos importantes: conteo, vitalidad y movilidad. Y esas 3 cosas, que son los parámetros microscópicos, van a terminar determinando cuáles son los patrones de enfermedad que tenemos en nuestros pacientes. Fíjense acá las formas que yo les mencionaba, el 30% tienen que ser formas normales. Fíjense estos últimos de acá abajo: una cola corta, una cola doblada, una cola enrollada, doble cola. Estas alteraciones del flagelo son las que no les permiten desplazarse como corresponde, de manera tal de que no pueda cumplir con su función como está estipulado. Después también tenemos algunos otros defectos. Fíjense, defectos de lo que se llama la parte cefálica, tenemos un montón: cabeza vaporada, cabeza grande, cabezas amorfas, fíjense en esta que está acá. Y después tenemos los del segmento intermedio, que yo les mencioné, donde estaban las mitocondrias. Pueden tener también alguna alteración, que eso hace que de pronto no tengan la energía suficiente para sobrevivir, ¿sí? Y perezcan el intento. Otros elementos que tiene que tener la muestra, que son los que les mencioné anteriormente y no pueden estar asociados a una infección, ¿sí? Pueden ser los leucocitos, no pueden estar pasados más de 1 millón. Formas inmaduras de los espermatozoides, esto significa que puede haber algún defecto o algún trastorno que hace que no llegue a especializarse de forma completa. Células del tracto uretral o prostáticos, microorganismos y las células redondas de todo el epitelio que se van desprendiendo y se van liberando junto con ellos. ¿Correcto? Estos elementos hay que tenerlos presentes porque nos pueden dar alguna alteración con algún cambio en lo que es la función del espermatozoide. Fíjense esta aglutinación: si el espermatozoide tiene defecto, como lo que acabamos de ver, o se puede aglutinar a través de la cabeza o del segmento intermedio, desde la cola, o puede estar cabeza y cola entremezclados. Y si los espermatozoides se aglutinan, nunca van a tener función. Entonces esta aglutinación también es dañina para el hombre adulto. Entonces, ¿qué patrones nosotros vamos a encontrar en el semen? Las variables que nosotros tenemos del semen. Fíjense esto que tenemos acá. Acá vamos a tener estos nombres extraños que tienen, van a tener lo que hace a la cantidad, lo que hace a la movilidad y lo que hace a la forma. La oligospermia es cuando tenemos pocos espermatozoides, a diferencia de la polispermia, que es cuando hay un montón.
Cuando tiene atenosospermia, el paciente significa que se está moviendo poco, o sea que tenemos menos del 50% de los que tienen movilidad productiva, que son los A y los B, si lo quieren sumar, ¿correcto? Cuando tenemos teratosospermia, es que tenemos muchos que son con alteraciones, puede ser de la cola, de la cabeza, el segmento intermedio que ustedes consideren o que tengan, pero es demasiado, digamos, anómalo como para poder desempeñarse. Cuando tenemos asospermia, cuando tenemos los tres puntos, se llama así: oligo, asteno, teratosospermia, ¿sí? La palabra para el mercado. Después, cuando tenemos asospermia, significa que tenemos ausencia de espermatozoides. Cuando tenemos aspermia, acá no hay ausencia de eyaculado. ¿Qué paciente podemos esperar que nosotros tenga ausencia de eyaculado? Y el que está operado de próstata, por ejemplo, porque tiene alguna obstrucción de los conductos eyaculadores. Entonces esos pacientes tenganlo presente, que en realidad no libera nada, ni con espermatozoides ni sin espermatozoides. La hiperespermia es cuando eyacula demasiada cantidad de semen, cuando tiene hipospermia, cuando está por debajo de los 2 centímetros cúbicos o 2 mililitros que nosotros consideramos como estándar, y cuando tiene necrosospermia es cuando están todos muertos, y ahí tenemos un problema, ¿sí? Bien, este es el parámetro normal de una evaluación de un semen. Volumen hasta 2, pH les dije por encima de 7, cantidad de espermatozoides arriba de 20, ¿sí? Motilidad mayor a 50, los progresivos, los A y los B, el resto no importa. La morfología 30% de formas normales, vías vitales 70%, 75% más o menos, ¿sí? Con eso nos consideramos como que suficiente para tener vitalidad. Y el resto de las células son para evaluar la fosfatasa ácida, la fructosa. Esos parámetros nosotros los utilizamos para ver que, por ejemplo, si la fructosa que viene de la vesícula seminal no está, quiere decir que hay algún defecto en la vía seminal que involucra digamos, el contenido del semen que pertenece a lo que colabora la vesícula seminal, ¿correcto? Entonces, estos son los parámetros que nosotros utilizamos para poder considerar que un semen es normal o es patológico, ¿correcto? Entonces, esa es la evaluación que nosotros tenemos desde los testículos, desde la función de fertilidad o desde su función propiamente dicha, sin considerar la producción de testosterona. Ahora, vamos a la evaluación de los testículos desde la parte anatómica, porque ahora lo que vamos a ver nada tiene que ver con lo que ellos desempeñan. Yo les dije inicialmente que nosotros con la ecografía testicular, con eso tenemos, digamos, abarcada la gran cantidad de patologías testiculares que tenemos que diagnosticar a diario. Entonces, nosotros con una ecografía testicular y sumado al Doppler, para nosotros un estudio de elección donde podemos diagnosticar las masas, los tumores, en pacientes jóvenes sobre todo que tienen principalmente los tumores testiculares, lesiones que sean extratesticulares pero que están en el escroto, en las túnicas y demás, ¿correcto? Dato de color, que no es menor, el 95% de las lesiones intertesticulares son malignas y encima en pacientes jóvenes, así que en el momento que ustedes adviertan algo extraño de una masa sólida o algo por el estilo en un testículo, envíen al paciente a la brevedad con carácter de muy urgente al urólogo porque hay que evaluar ese paciente y ver qué definición tiene, ¿correcto? Entonces, ¿la ecografía para qué nos sirve? Y bueno, la ecografía nos sirve para ver las túnicas que recubren al testículo, la bujinia vaginal, la red de testis, que son los vasos que tienen en su cercanía, ¿correcto? En relación a lo que hace también al epidídimo. El mediastino testicular, que es donde nosotros vamos a ver realmente la vascularización del testículo, esto directamente relacionado con una torsión de testículo, por ejemplo, que es uno de los cuadros de urgencia que manejamos los urólogos, que el tiempo de resolución es bastante corto porque tenemos una glándula que no estaría recibiendo aporte sanguíneo, ni de oxígeno ni de nutrientes, entonces por ese lado nosotros tendríamos que actuar a la brevedad, ¿correcto? Entonces, esto es importante para nosotros y acá tenemos los anexos o las glándulas anexas que son el epidídimo y algunas apéndices que tiene el testículo que deberíamos evaluar y que a veces generan alguna patología que tenemos que tener presente para el diagnóstico diferencial. Bien, entonces, ¿qué vamos a encontrar cuando hagamos la ecografía? Varios tipos de lesiones. Lesiones con calcio, a considerar, lesiones con líquido,
que tenemos que ver si tenemos que drenar o no. Lesiones nodulares sólidas, recuerden, 95% cáncer de testículo en los adultos jóvenes. Y lesiones difusas del testículo, que pueden venir de la mano de enfermedades sistémicas o no, o ser una manifestación de una enfermedad sistémica no diagnosticada. Entonces, las lesiones con calcio, fíjense, la fibrosis paratesticular, o sea, la calcificación en lo que deviene de alguna de las túnicas que recubre el testículo, que tiene simplemente un dato de color, no tiene ninguna connotación de importancia, pero sí al examen manual, sin este examen visual, nosotros podríamos confundirla con una formación duropétrea, que es como se palpa un nódulo de testículo y un cáncer de testículo. Entonces, el diagnóstico diferencial es importante. Los escrotolitos, lo mismo que les comenté previamente, algunos móviles, apéndices torsionados, las hidátides de Morgagni, por ejemplo, pueden ser algún apéndice torsionado que se pueda diagnosticar, hidroceles y los núcleos de hidroxiapatita que tiene en el parénquima testicular. Entonces, calcificaciones del epidídimo, seguimos, acá se puede evidenciar cómo el conducto del epidídimo está en inmediata relación con el testículo y está calcificado, raro, pero puede suceder y se puede también confundir con los nódulos, pero tenemos que ver también si hay algún antecedente inflamatorio o de alguna infección que haya sobrevenido a este paciente y le haya generado este trastorno. Sospecha de enfermedades granulomatosas, tenganla siempre presente porque puede ser alguna manifestación de alguna otra enfermedad granulomatosa sistémica, ¿correcto? La microlitiasis testicular, como se puede evidenciar en esta imagen, es importante, no tiene sombra acústica posterior, cosa que nosotros en líneas generales esperamos casi siempre de la litiasis en una ecografía, pero en este caso, digamos, están todas dispersas en lo que hace el epitelio seminífero, y la importancia que tiene que hay que controlarlas porque algunas pueden devenir en una neoplasia. Fíjense el porcentaje de asociación que tiene con neoplasia. No llega al 45%, pero es un porcentaje bastante importante y para tenerlo muy presente. ¿Correcto? Después tenemos lesiones con calcio que pueden ser, por ejemplo, un quiste epidermoide, puede estar en cualquier lado del cuerpo, también puede estar acá, así que ahí tenemos un quiste epidermoide, ¿sí? Un nódulo hipoecoico, el anillo ecogénico que lo rodea. Esto es para realizar una resección parcial, porque si bien es un quiste, nosotros no sabemos a ciencia cierta hasta que no veamos la patología de qué se trata. Entonces esa imagen sólida en el medio del testículo y es pasible de ser resecada, ¿correcto? Bien. Lesiones con calcio con neoplasia, ¿sí? Que pueden presentarse los nódulos testiculares, y los burnout son cánceres del testículo que ya desaparecieron, que cuando uno los busca en la masa testicular no los encuentra y que tiene otra connotación con ganglios retroperitoneales y demás, porque esa lesión ya es como que ha desaparecido y el tejido se ha transformado, y entonces tenemos que encontrar, digamos, la cola de la cometa de esta patología sin poder encontrar el tumor, ¿correcto? Todas estas cosas hasta acá se pueden evidenciar y se pueden tranquilamente diagnosticar con la ecografía. Ahora pasamos a las que contienen líquido. Las que contienen líquido, en general extratesticular. Adentro del testículo solamente vamos a ver el quiste simple, ya lo van a ver la imagen por ahí. El primero es el hidrocele. Este no remite demasiada gravedad, pero a veces lo que le genera al paciente es un trastorno de la movilidad, a veces un poco estético, quizás si son de tamaño bastante abultado, entonces a veces hay que resolverlo porque le genera un trastorno de ese estilo y no tanto por ser una patología en sí. Hematocele, también cuando viene asociado por ahí a algún traumatismo, en vez de ser un líquido ceroso, citrino, del suero, tiene sangre, bueno, es lo mismo, hay que ver si se logra reabsorber y si no hay que drenarlo. En el caso del miocele es lo mismo, pero lo reemplazamos esta sangre por pus, y ese pus muchas veces hay que drenarlo porque si no puede evolucionar en la celulitis, en una gangrena o en algo más importante en la zona genital. ¿Correcto? Y el otro diagnóstico es la hernia, ¿sí? Que es en general el conducto peritoneo vaginal permeable de cirugía general. Los cirujanos cuando tratan la hernia se encuentran con eso, ese cabo de hernia que conecta el intraabdominal
con las túnicas escrotales, hace que de pronto el líquido que está en cavidad abdominal pase, ¿sí?, al escroto y genere como un cierto hidrocele, pero en realidad tiene una hernia. Hay que tenerlo bien presente porque al momento de el urólogo intentar resolverlo, entra a drenar un líquido y resulta que cuando miramos alrededor del testículo nos encontramos con un par de asas de intestino delgado. Bueno, no pasa nada, pero hay que resolver la hernia porque no podemos dejar el asa en el escroto, ¿sí? Se puede estrangular y demás, y ya saben cómo termina eso. Bien, varices, varicoceles, patología bastante frecuente, por cierto, son las que tenemos acá alrededor, en contacto con el testículo, donde viene el cordón espermático, ¿sí? Venas mayores a 2 milímetros, hay que considerarlas, solamente esas, y cuando las corregimos solamente esas, porque el varicocele tiene la peculiaridad de ser un defecto en la válvula de la vena, ¿sí?, que no es complaciente, entonces permanentemente vamos a tener un problema con cada vena que encontremos en el escroto, entonces es como una enfermedad un tanto recidivante, ¿sí?, porque es algo intrínseco de la vena. Después, el 85% de los varicoceles son izquierdos. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que hay una diferencia en el drenaje venoso a nivel abdominal, donde la vena gonadal va directamente a la vena renal derecha, donde encuentra mayor resistencia para poder drenar la sangre, y del lado derecho va a la cámara. Entonces, del lado derecho, como que no tiene grandes problemas, y va directamente al flujo sanguíneo mayor y no tenemos varicocele. El problema es como cuando pongo acá derecho con signo de pregunta, es cuando aparece el derecho. No es para alarmar al paciente, pero es para mandarlo a hacer una ecografía, ¿sí?, porque hay que valorar si es realmente un defecto muy severo de la vena, o puede suceder que en algún contexto de alguna compresión de la gonadal derecha por algún ganglio, por alguna lesión nodular renal que esté comprimiendo ese drenaje venoso, el paciente tenga un drenaje derecho. Y en el caso que sea de los dos lados, o sea bilateral, es más o menos un 10 o un 15%. De tanto en tanto aparece alguno, así que tenganlo presente. Quistes de epidídimo y espermatoceles. Es la patología más frecuente que encontramos. Prácticamente casi todos los pacientes que tienen una ecografía doppler testicular tienen un quiste de epidídimo. La clase de epidídimo 6, 7 milímetros, 8. Nada, no tiene demasiada importancia, siempre y cuando no cambie, siempre y cuando no genere ninguna alteración en su conformación ni en su contenido. Entonces, de pronto, ¿cómo controlarlo, digamos, de forma rutinaria, una vez por año o poco menos? Podría estar más que bien, ¿sí? Quistes del testículo, esto se lo mencioné recién, acá lo tienen, tampoco se hace demasiado, es algo bien infrecuente, pero a veces aparece y preocupa, pero nada, es como un quiste en el riñón, un quiste en el hígado, acá en el testículo. Siempre que no tenga contenido, nos quedamos tranquilos. Ahora, cuando tiene contenido, ahí tenemos que evaluar la posibilidad, aunque a veces tengamos que sacar el testículo, de realizar la exéresis. Bien. Traumatismos, accidente de moto, caída en horcajadas, caída de la bicicleta, pelotazo, todos estos traumatismos frecuentes de manera muy cotidiana de la consulta de casi todos los días, ¿sí? Tenemos testículo heterogéneo, bien heterogéneo, porque hay salida de sangre en el parénquima testicular, entonces el ecografista ve una imagen media remolinada, media heterogénea, con un poco de calcio, con cambios en la lupinia, como dice acá, hay que evaluar la integridad de la lupinia. Por ahí, si la lupinia tiene una disrupción, eso es una indicación quirúrgica de que hay que resolverlo, porque si no, ese testículo se va a perder. Tenemos que evaluarlo, explorarlo, revisarlo, ver si vale la pena muchas veces, porque el hematoma que tiene a veces reemplaza todo el tejido y el parénquima testicular. Entonces hay que evaluarlo si se considera hacer una sutura y devolvérselo al paciente, o eventualmente hay que hacerlo correcto, pero todo esto con la ecografía venimos bien. Bien. Neoplasia de testículo, ¿sí? 1% de las neoplasias de los varones, ¿sí? La edad de presentación muy fea realmente, entre los 20 y los 30 años, ¿sí? Células germinales del 95% y nos queda el 5% para lo que hace al estroma, células de Leydig y células de Sertoli. Raro, cada tanto aparece alguno, pero raro, no genera grandes problemas el de las
células no germinales, pero el de las células germinales, por suerte, el seminoma, digamos, aparece bastante frecuente y para nosotros es una alegría porque es algo llevadero, con un tratamiento bien estipulado, bien tabulado, donde incluso muchas veces, si el paciente está bien apegado al control por la vasectomía, simplemente podemos seguir adelante. A veces por ahí hay que hacer alguna sesión de quimioterapia o dos, dependiendo de cómo estén dadas las condiciones, o si encontramos que hay cosas no seminomatosas, ¿correcto? Ahí ya cuando empezamos a tener algo que no es tan clásico, ahí tenemos que empezar a evaluar determinadas condiciones. Y las metástasis, ¿sí? Por ahí tenemos algún tumor oculto y de pronto el testículo, el paciente se marcó el testículo y lo notó indurado, hacemos una ecografía, vemos esta lesión y hacemos una biopsia y encontramos una metástasis de algún otro tejido, ¿correcto? Bien. Para eso también nos ayuda mucho el Doppler, evaluar cómo está el Doppler, como se ve acá en esta imagen, nos ayuda mucho para evaluar los nódulos y eso también nos da una idea de qué se puede llegar a tratar. Y también este Doppler lo utilizamos para evaluar los infartos testiculares, ¿sí? Principalmente las torsiones, como les decía antes, una de las urgencias más urgentes que tenemos, ¿sí? Valga la redundancia en este caso, porque tenemos 6 horitas para ocuparnos de ese testículo. Más de 6 horitas ya la viabilidad de ese testículo se empieza a perder. Así que consideren, desde que el paciente le empieza a doler, desde que se decide venir a la guardia, desde que llega a la guardia, desde que lo tienen esperando en la guardia, hasta que le hacen la ecografía y nos avisan a nosotros y nosotros nos desplazamos media hora que tenemos hasta la guardia y lo vemos y llamamos al anestesiólogo y llegamos al quirófano y pasó por ahí. ¿Correcto? Entonces hay que meterle con eso, no hay que entretenerse. ¿Sí? Es un poco infrecuente, pero aparece, obviamente asintomático, porque ya si está infartado el testículo no va a generar dolor, ¿sí? Y puede venir de la mano de estas dos enfermedades, que son la policitemia y la anemia de células falciformes. En realidad sucede más que nada por trombosis, ¿sí? Entonces, estas enfermedades generan una trombosis y le disminuye el flujo testicular. Bien. Lesiones difusas del testículo, casi todas no son de él, como se ven acá. Linfoma, leucemia, una orquitis, en realidad esto es algo más inflamatorio infeccioso que una patología en sí del parénquima testicular, y la sarcoidosis, otra enfermedad sistémica. Todas estas van a generar estas imágenes así que reemplazan de forma completa todo el parénquima testicular y en realidad son una manifestación de estas enfermedades sistémicas que tal vez ya las tienen como diagnóstico o tal vez todavía no llegaron al diagnóstico y empezamos desde el parénquima testicular a diagnosticar esto y a tratar. ¿Correcto? Bien. Ecografía de pene. En la ecografía de pene tenemos algunos parámetros que considerar y que controlar. ¿Qué esperaríamos ver nosotros en la ecografía de pene? Fíjense la primera imagen. El pene en una ecografía ventral podemos evidenciar la uretra bien anterior, los dos cuerpos cavernosos y el complejo venoso y arterial dorsal. ¿Correcto? Esta es la imagen ecográfica y esto es lo que nosotros dibujamos. Sería un Mickey dado vuelta, así lo llamamos. Cuando hacemos la ecografía del pene de forma dorsal, acá la imagen cambia. Ahora tenemos el complejo dorsal, que es este que se ve acá, lo tenemos bien en contacto con el transductor, los dos cavernosos y el esponjoso con la uretra en el medio, bien por detrás. La misma imagen, el Mickey derecho. ¿Sí? Ahora, cuando hacemos una imagen lateral u oblicua, ¿sí? Los cavernosos se ponen de manera anterior, el del lado que uno está haciendo la ecografía, derecho e izquierdo, nos queda por ahora 3 y ahora 9, dependiendo de qué lado, la uretra y el complejo dorsal. Correcto, es esta imagen de acá y es el pique de costado. Bien. Con esta imagen nosotros lo que vamos a evaluar son diferentes enfermedades que tiene el pene, principalmente la enfermedad de Peyronie. La enfermedad de Peyronie es una enfermedad poco frecuente, no es algo muy frecuente, que en realidad es idiopática, aunque en líneas generales la asociamos a algún que otro trastorno en algún acto sexual, donde si bien no puede haber llegado a haber una fractura peniana como tal, puede llegar a haber alguna disrupción, ¿sí?, de algún cuerpo cavernoso,
y eso con una pequeña extravasación de sangre, y esa extravasación de sangre con calcio termina generando alguna placa, ¿sí?, cálcica, donde le termina afectando al paciente porque le genera una encorvación de lo que es el pene, dependiendo para qué lado, puede ser para el costado, para el otro, para arriba o para abajo, dependiendo de dónde esté la lesión, ¿sí? Entonces, la ecografía en este caso nos ayuda un montón porque nos dice qué cantidad de placas tenemos, la localización, el tamaño, el grosor, y es muy importante para el tipo de tratamiento que nosotros vamos a plantear el grosor de la placa, porque cuanto más gruesa es la placa, más difícil es de lograr disolverla. Entonces es importante tener presente eso, ¿sí? Digamos, también es importante medir la parte, porque es como que la placa tiene dos componentes, la parte cálcica, que se ve francamente acá como se ve en esta imagen, ¿sí?, y la parte que dice la placa blanda, que es la parte gris de cualquier lesión que tenemos, que o puede devenir en más placa cálcica o se puede volver hacia la normalidad y volver a transformarse en un cuerpo cavernoso normal, ¿correcto? Entonces, es muy importante para esto poder definir dónde está y ver qué se puede hacer con este paciente. Por otro lado, también utilizamos el Doppler, porque el Doppler nos va a mostrar cómo viene irrigado ese segmento del pene afectado, ¿sí?, recorriendo, acá como se ve acá en la imagen, todo el cavernoso de punta a punta en una imagen. Esto es una imagen longitudinal y esto es algo axial, un corte axial, ¿sí?, donde se ven los dos cavernosos, uno y otro, y acá el longitudinal, ¿sí? Esta imagen nos muestra las arterias cavernosas y nos permite ver el flujo que tiene. Esto también viene de la mano de lo que nosotros podemos utilizar para evaluar la disfunción eréctil. Si el flujo es muy bajo, el paciente tiene mala erección, y de acá también podemos devenir en lo que hace al tratamiento de la disfunción eréctil, ¿correcto? Y acá es donde principalmente deberíamos accionar lo que es el viejo y conocido sildenafil, ¿sí?, donde generaría un poco más de dilatación y generar mayor aflujo para poder generar un mayor torrente sanguíneo y una mejor erección, ¿correcto? Bien. Entonces, ¿de qué nos sirve esta ecografía en relación a la disfunción eréctil? Y bueno, fíjense, calcificaciones vasculares en los pacientes diabéticos y los que tienen hemodiálisis. Entonces, si estos vasos tienen calcificaciones, tampoco van a tener un buen flujo. Entonces, de ahí es que deviene que el paciente diabético también presente algo de trastorno de disfunción eréctil, y en mayor medida cuanto más lo afecta o menos controla la glucemia, ¿sí? Entonces, eso es importante. Es a considerar el calibre de las arterias cavernosas que tenemos para saber si tienen afección o no, ¿sí?, cuando es menor a 0,3 milímetros, y si vemos alguna alteración de los cuerpos cavernosos, también una asimetría o alguna anormalidad, podemos sospechar de que también hay alguna obstrucción de esta arteria cavernosa porque no le está permitiendo llegar su flujo sanguíneo, y esa deformación puede venir de la mano de esta alteración. ¿Correcto? Bien. Entonces, estos 4 estudios que estuvimos evaluando, para nosotros de uso rutinario, tal vez para ustedes algo extraño, pero importante porque tienen una mínima invasividad y una cantidad de información que nos permiten diagnosticar a nuestros pacientes de forma completa, ¿sí? Son indispensables en la práctica, por lo menos en la práctica del urólogo, de forma cotidiana, y son estudios que los vemos a diario y siempre aparece alguna cosita con relación a estos estudios, ¿sí? Y nos permiten también seleccionar el tratamiento correcto, como les decía recién, de la placa cálcica de la enfermedad de Peyronie, si es quirúrgica, si es onda de choque, si es tratamiento médico, si el paciente tiene una hiperactividad del detusor, como veíamos en el estudio dinámico, qué tratamiento le vamos a dar, si está obstruido, qué tratamiento vamos a hacer, si es quirúrgico, si es para pastillas, y bueno, en base a eso nosotros nos vamos ajustando a los resultados de estos estudios. Muy bien. Muchas gracias, Pablo.